Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis queridos hermanos, ¿verdad? Después de esa preciosa alabanza, ¿verdad? Dedicada a esa señorita, gloria a Dios. Que el Señor bendiga, ¿verdad? A sus padres, gloria a Dios, ahí, a su abuela, a su abuelo, a sus tías y a toda la familia. Entonces, ¿verdad? Entramos a lo que es la enseñanza y con el segundo punto de que estamos viendo, ¿verdad? Recuerda que estamos basados en Deuteronomio, capítulo 6, versos 6, 7 y capítulo 11, 19 y al 21. Entonces, el segundo punto lo he subtitulado: La familia debe adorar en conjunto. Gloria a Dios. Si bien es cierto que la oración colectiva haya su mayor expresión en la iglesia, no debe ignorarse que ésta también se expresa dentro de la familia. En otras palabras, es cierto, la familia va a la iglesia a adorar a Dios, a alabar a Dios, y se siente un regocijo en la familia. Pero algo que no se debe ignorar, gloria a Dios, que como cristianos, como adoradores de un Dios vivo, debemos también de adorarlo en el hogar. Entonces, y decía anteriormente de que es bueno, gloria a Dios, que los hermanos, o sea, la familia en sí, ellos hagan su culto. O sea, por lo menos ya si hay tiempo, ¿verdad? Entre toda la familia, que eso se miraría bueno, que toda la familia se regocijara por la tarde, ya terminaron sus labores, ya dejaron, bueno, están descansando ya después de la cena, si es posible, ¿verdad? Eh, Dedicar un tiempo para la familia en sí, darle gracias a Dios, aunque sea una oración, porque es bueno, gloria a Dios. O sea, tal vez yo he visto y sé que hay hogares donde la familia en sí, como dividida, cada quien adora al Señor a como a ella le gusta o a ellos les gusta. Pero una familia numerosa, una familia que donde hay, ¿verdad? Una unidad familiar, se va a ver mejor en esa unidad espiritual en la cual se va a alabar, se va a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, el Señor quiere, o Dios quiere que la familia en sí también le demuestre adoración. O sea, en conjunto, en unidad. Porque si bien es cierto, hablando de la iglesia, nosotros como parte de la iglesia, componemos un cuerpo espiritual en Cristo en la iglesia. Pero también dentro de la familia es mejor ese cuerpo espiritual que tiene que haber. Porque cuando hay, por ejemplo, no hay unidad espiritual, y lo hablo en el concepto cristiano, que hay unos, o sea, la mayoría no son cristianos, pero si ya por lo menos hablando de una pareja, de un esposo y esposa que tienen a sus hijos pequeños, ¿verdad? Ya digamos de menos de 10 11 años, porque ya ahora los niños ya de 8 o 9 años, pues ya cuesta ya, como dice, que si no se le para duro el papá o la mamá, hasta se le puede darle vuelta como es en la tortilla. Entonces, es, es muy interesante, gloria a Dios, y para la gloria y la honra del Señor, de que la familia en sí, en conjunto, en espiritualidad, se busque al Señor también en el hogar. No solamente los días de culto, en otras palabras, sino que también en el hogar. Entonces, he venido proponiendo un culto, gloria a Dios, un culto
familiar. Pero ahora bien, sigamos adelante, gloria a Dios. La familia debe reunirse para orar, cantar, leer la Biblia y dar las gracias a Dios. Entonces, es allí donde nosotros estamos o tenemos que estar. Gloria a Dios. Una de las cosas más importantes de hoy por hoy es leer la Biblia. Porque hoy por hoy al joven o a la niña, gloria a Dios, o al niño, no se le puede ocultar. Hay historias muy hermosas, muy bonitas. Por ejemplo, está el nacimiento de Jesús, está cuando David en el foso de los leones. Y si el padre se pone a sacar una historia especial, gloria a Dios, para aprovechar, leer la Biblia junto con la familia o la madre junto con sus hijos, entonces esto es de provecho. Porque nosotros como partícipes del pueblo de Dios, sabemos, ¿verdad?, que esos relatos bíblicos a nosotros nos ayuda a madurar espiritualmente. Porque, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, si hablamos de David? Digo, de Daniel, con sus dos amigos que lo echaron al pozo de los leones. Ahí vemos cómo Dios, primeramente ellos se pusieron, y no es que le contestaron mal al rey, que le dijeron de que ellos no podían adorarlo a él, porque el Dios que tenía o que tenían, a ellos lo podía salvar. Entonces, ahí hay una demostración de una gran fe. Una fe que eso es lo que los va haciendo madurar. Es un ejemplo nada más que estoy dando, gloria a Dios. Para que así por lo menos dentro del hogar, la familia, en este caso la responsabilidad tanto del padre como la madre, gloria a Dios, de presentar la palabra de Dios. Un significado, una literatura del género, es esa literatura que tanto uno mismo se va, como dice, alimentando las mismas palabras. Entonces, mis queridos hermanos, es imposible nombrar todas las maneras, gloria a Dios, en que la adoración familiar, entre paréntesis, cuando se conduce de maneras sanas. Cierro paréntesis, ¿por qué? Porque hay familia que no se conduce de manera sana, sino de otra manera. Ahora bien, provee seguridad, estabilidad, sabiduría y crecimiento para los miembros de la familia. Mire qué interesante. Vámonos por un momento a la Biblia y vamos a Efesios, capítulo 4 de Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 4, versos 31 y 32. Dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo está hablando, gloria a Dios, de una nueva vida en Cristo. Pero también esto calza en la familia, hablando de la familia. Primeramente dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gloria a Dios. Entonces, es allí el problema, que nosotros no podemos comparar, aleluya, no podemos comparar a un hogar que no sea cristiano. Entonces, porque dentro de la armonía familiar no debe existir esas cosas: amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia, esa es la palabra de Dios. Pero sigue siendo 31.
antes ser benignos unos con otros. O sea, ser bondadosos, amándonos como verdaderamente, como cristianos que somos, como conocedores de la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios, la vida afanada, y en especial la vida afanada egoísta, que ya la expuse, no dispone de la quietud necesaria, gloria a Dios, para la lectura y la oración. O sea, cuando hay ese afán de que no le damos tiempo, ya decía, a la familia, mucho menos le vamos a dar tiempo a lo que es la palabra de Dios. No le vamos a dar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Y en cierto momento, Jesucristo dijo, cuando él estaba en el desierto, tentado por Satanás, y esas palabras que a mí me gusta y es una cosa verdadera. Le dijo las palabras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es la manera, gloria a Dios, de que nosotros nos alimentamos en esta palabra de Dios espiritualmente. Usted, por ejemplo, tiene algo, o sea, a veces nosotros los cristianos, y si alguien que me está escuchando tiene más de unos 5 años de estar en el camino del Señor, firme en el camino del Señor, ya haber sentido, gloria a Dios, esa necesidad de la palabra de Dios, de ese pan espiritual. Porque ya uno lo toma como costumbre, ya si no es al levantarse, es al acostarse de leer una porción de la palabra de Dios. Pero hay aquel día que no lo hace. Entonces es algo que le da una llenura espiritual. Recordemos de que nosotros, como humanos que somos, nuestro espíritu ya tiene otro dueño. O sea, ya nosotros no nos mandamos nosotros mismos, sino de que ya somos partícipes del pueblo de Dios, del reino de Dios. Y por lo tanto, gloria a Dios, tenemos que saber, gloria a Dios, ese momento especial, de ese momento de alimentarnos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer, a conocer el por qué tantas cosas. Entonces, la palabra de Dios, una persona que vive afanada no va a tener un lugar para este momento tan precioso. Pero sí, una familia cristiana, sí, lo puede tener. Siempre, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, porque a veces no es necesario. Por ejemplo, el papá se va, qué sé yo, a trabajar durante 3, 4 días fuera de la casa o fuera de la ciudad. Pero está la madre, que en ese momento ella tiene que ella queda responsable de la casa o del hogar. Entonces, ese es el momento cuando ya la madre ocupa el lugar del padre, pero ya cuando el padre regresa otra vez, él vuelve a tomar la posición. Porque no es posible, gloria a Dios, que solamente, ¿verdad? A veces en el hogar cristiano existe algo de que, o si no es la esposa, es el esposo. Que a uno le gusta orar más, a otro le gusta leer más la palabra de Dios, y hay así esa diferencia. Pero lo bueno es darle e inculcarle a los hijos desde chiquito, ¿verdad? La palabra de Dios. Porque eso es lo que lo va, o sea, ese conocimiento lo va a ellos a ayudar a tomar una decisión. Recordemos de que nuestros hijos, gloria a Dios, ya cuando llegan a una edad de la pubertad, ya a una edad que directamente, decimos nosotros, es mayor de edad, pero hay hijos que no toman en cuenta, no reconocen que siempre los padres queremos lo bueno para ellos.
Entonces, ellos por sus amistades, etcétera, de cosas, se dejan llevar fuera, se dejan llevar fuera de los caminos de Dios. Quizás fueron creados ellos en el camino cristiano, pero después ellos toman una decisión incorrecta, toman un camino que más bien podría decirlo espiritualmente, que se les convierte en espina, se le convierte en un camino, gloria a Dios, de que Él tiene que buscar la manera, aleluya, como si es que quiere salvar la vida también. Recordemos que una persona, ya digamos persona de 18 años para arriba, ya es una persona adulta. Entonces, aunque nosotros los padres querramos exigirnos o exigirles, ya no podemos exigirles. Por eso es que tenemos que buscar, decía en la enseñanza, el primer punto, la cultura. La cultura que nosotros le estamos dando, gloria a Dios, la cultura que nosotros estamos buscando cómo implantarle a ellos en su corazón, en su mente, eso es el que nos va o les va a ayudar a ellos a concretizar la fe. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces aún padres cristianos no les da el conocimiento bíblico intelectual a los hijos. O sea, le lee pasajes que, bueno, de los milagros del Señor, no, pero es bueno, por lo menos, como decía, ya lo de Daniel, lo de David, lo de Sansón, hay bastante, pero si uno se pone a escudriñar la palabra de Dios, hay bastantes, podría decir, literatura cristiana dentro de la Biblia, de la misma Biblia. Y cada pasaje, cada suceso, y esos sucesos fueron, como dicen, originales, fueron sucesos que en realidad si están escritos en la Biblia es porque verdaderamente ocurrieron. Y Dios demostró su amor y su misericordia en las personas o en los profetas. Entonces, hay un sinnúmero. Ahora bien, la familia que no logra reunirse para orar a Dios ha adoptado un sistema de valores que es incapaz de producir cristianos fuertes. Oiga bien, la familia que no logra reunirse para orar a Dios ha adoptado un sistema de valores que es incapaz de producir cristianos fuertes. Es aquí donde yo quería llegar. Hablaba de que enseñarle a los hijos de pequeño ya y como dicen, hacerles preguntas así que ellos vayan poniendo un poco de su conocimiento. Pero la cosa es, como dicen, la práctica hace el maestro. Porque si la familia no se logra reunir, aún familias cristianas, oiga bien, aún familias cristianas que no tienen el tiempo de reunirse para adorar a Dios, para darle las gracias al Señor, ¿cómo podemos nosotros los padres, gloria a Dios, cómo podemos nosotros reclamarles si nosotros no le dimos el fundamento a ellos para que ellos se desarrollaran, para que ellos llegaran a ser maduros espiritualmente, si nosotros no le dimos el ejemplo, no le dimos el conocimiento de la palabra de Dios, no le dimos absolutamente nada espiritualmente? Simplemente de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa y quizás algún cultito especial que se hacía de vez en cuando. Pero no, hermanos, no, queridos amigos, simpatizantes del Evangelio. Dios quiere, el Señor quiere que la familia sea en sí una familia fuerte espiritual. Una familia que en realidad tenga esos valores cristianos. Esos valores que son los que van a cambiar, lo que cambian, porque el que cambia directamente no es la sociedad o no es algo, decía, los talleres o seminarios. El que cambia
se llama Cristo Jesús. Es solamente Él que puede cambiar. ¿Y por medio de qué nosotros venimos cambiando? Mirémonos nosotros mismos, hagámoslo un examen nosotros mismos, como mayores de edad. ¿Qué fue que por qué fue el cambio en nosotros espiritualmente? Fue porque conocimos la palabra de Dios. Y el Señor lo dijo, la verdad os hará libre. Entonces, así también, inculcando lo que es el culto, gloria a Dios, inculcando lo que es una reunión familiar para adorar a Dios, entonces vamos a tener una familia fuerte. Vamos a producir cristianos fuertes, no débiles. Porque si le damos, si estamos o adoptamos valores que no son significativos, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. De nada sirve, gloria a Dios, de que usted o que los dos sean cristianos. Hablo en el concepto de marido y esposo o esposa. Entonces, en ese concepto es donde venimos nosotros, gloria a Dios, viendo la problemática de que depende de cada uno, gloria a Dios, de cada hogar, de cada cabeza de familia, aleluya, estar o poner o instruir a los hijos en el camino del Evangelio. Porque yo sé que han habido, incluso quizás algunos de ustedes, los que me están escuchando, han oído hijos de pastores que se han creado, pastores que han creado a sus hijos. ¿Y qué ha pasado? ¿Será porque ellos daban mal testimonio? ¿O será porque es el tiempo? Es el tiempo de la familia. Es el tiempo que el esposo, gloria a Dios, y aún me atrevo más a decir ahora que ya toqué a los pastores, el pastor no tiene tiempo para su familia. No tiene tiempo de agarrar la palabra de Dios y leer, qué sé yo, alguna enseñanza o algún consejo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hasta que ya están los problemas, recorremos a la Biblia y buscamos un consejo bíblico para que ellos lo adopten a su vida espiritual, pero ya es tarde, porque ya el error está cometido. Entonces, de nada sirve, gloria a Dios, que al momento, o sea, esto está como cuando yo tengo una necesidad, gloria a Dios, de, a decir así, hablando de alimento, yo tengo una necesidad de comerme unas tortillas de harina, pero de harina sabrosa. Y yo digo, bueno, voy a ver cómo me las como. Y yo busco la manera cómo comérmelas. Gloria a Dios. Entonces, así pasa también en la vida espiritual. En la vida cuando no hay esos fundamentos fundados en la palabra de Dios, el cristiano, el hogar cristiano, aún ellos mismos caen en ese problema, por no decir en un error. Entonces, es allí donde cuando los padres, gloria a Dios, le dan el primer lugar a Dios, a Jesucristo, entonces ellos están fundando o están creciendo la familia a como es la palabra de Dios en esa roca que es Cristo Jesús. Y ya no digamos, porque hay jóvenes, yo miro jóvenes que son sometidos a la palabra de Dios. Son sometidos que se cuidan su testimonio y se cuidan muchas cosas, gloria a Dios, pero es porque quieren honrar primeramente a Dios y después a sus padres. Pero hoy por hoy, déjenme decirle de que vivimos, así lo voy a decir, en un evangelio acomodado, un evangelio light. ¿Sabe qué cosa es light? Pues hay una Coca-Cola light que no tiene muchos gases, o sea, que no perjudica mucho. Entonces, así está el evangelio. Que algunos que otros les gusta llevar un evangelio acomodado, pero a otros no. Otros buscamos como de entrar, a como es la palabra de Dios, en la puerta estrecha. Ahí luchamos, ahí vamos.
aunque los caigamos, pero ahí estamos buscando cómo agarrarlo, aunque sea de la bisagra, aunque sea como dicen, de los machotes de la puerta. Pero ahí estamos luchando. Pero cuando no hay un fundamento, gloria a Dios, en el cual el joven se puede afirmar o el niño se puede afirmar, no estamos haciendo absolutamente nada. Es bonito decir, ve, allá va la hermana, la hermana Juana con sus hijos, va con su esposo, se lleva a sus 3, 4 chavalos. Pero en el hogar, ¿cómo estamos en el hogar? Es en el hogar donde está, o sea, imagínense, por lo menos las iglesias ya están abriendo ya los cultos casi normales. A ver, tenemos culto el martes, tenemos culto el jueves, tenemos culto sábado y domingo. El resto de día, ¿dónde pasamos nosotros más? En la familia, en la casa. Entonces, ese es el motivo, gloria a Dios, en el cual uno tiene que aprovechar, aleluya, como dice la palabra de Dios, aprovechar bien el tiempo, porque vienen días duros, dice la palabra de Dios. Y vemos de que esto que pasó actualmente ahorita es una cosa que muchos se asustaron o se asustan, pero esto nada, yo creo que esto no es ni el principio. Porque la palabra de Dios habla de la venida del Señor, pero van a haber cosas peores. Si usted se va a capítulo 25 de Mateo, ahí se va a dar cuenta cuáles son los sucesos. ¿Ya? Habrá terremoto, habrá peste, habrá pestilencia. Mire que entre peste y pestilencia hay una diferencia ahí. La pestilencia es más que la peste. Entonces, veamos directamente de que si nosotros como familias cristianas, si nosotros como tenemos el fundamento cristiano en Jesucristo, nosotros tenemos que buscar ese anhelo de enseñar a nuestros hijos correctamente la palabra de Dios. Y aunque, como dicen, la verdad duele, pero ve, hijo, esto es lo que es la palabra de Dios. Porque déjeme decirle también de que esto no es que, a ver, si usted por lo menos, papá o mamá, va a dar una lectura bíblica, va a hacer allí un poco de estudio, ¿verdad?, con sus hijos en su hogar, pídele la dirección al Espíritu Santo de Dios para que Él ponga en su mente y le dé sabiduría para exponer a lo que dice la palabra de Dios. Porque es bonito, gloria a Dios, oír la prédica y todo, pero es mejor. Para mí hay más provecho cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios. Ya no digamos cuando una familia, un esposo y esposa se ponen con sus hijos allí en una reunión familiar, qué bonito. Ahora hay esas palomitas que se hacen de maíz, mire que son baratas. Una reunión, ya por último, que no sea con gaseosa, pero aunque sea un vaso de agua o un fresco, o por último, algo significativo ahí para reunirse con sus hijos. Ya terminaron de leer, de orar y de dar gracias a Dios. Bueno, aquí está esta palomita y aquí es una armonía familiar. Imagínese usted hace, yo me hago una idea yo mismo de que cómo se miraría un hogar practicando la palabra de Dios. ¿Cómo se miraría ese hogar de que unidos toda la familia? Porque yo sé que hay familias, a veces, por ejemplo, hay familias de que se componen de 15, de 20. Imagínense ya una familia de 10 personas. Ya es algo que se mira hermoso, aquella reunión. Ya alabando a Dios, orando a Dios, leyendo la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Pero a veces nosotros no le damos cabida a esas cosas, sino que en vez de estar, gloria a Dios, con nuestros hijos, en vez de estar con nuestras
esposas, damos lugar a otras cosas. Y por eso son los problemas, hermano. Repito, ¿cómo vamos a producir cristianos fuertes? Nunca. Si el fundamento, o sea, cuando la base, oiga bien, en la construcción hay algo, los que están escuchándome y saben de construcción hay algo. Cuando usted arma una zapata para edificar o para levantar un pilar y usted llena de cemento, tiene que, decimos nosotros, baquetearlo para que el cemento compacte. Pero si usted echa el cemento nada más y no lo baquetea, eso queda hueco por dentro. ¿Y qué es lo que pasa? No hay un buen fundamento. Entonces, así pasa espiritualmente en los hogares a un cristiano, de que ese fundamento no está consolidado por la presencia de Dios, no está consolidado por el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que miramos que a veces aún hogares cristianos caen espiritualmente, pero es la falta de práctica, la falta de armonía, primeramente entre toda la familia y después con Dios. ¿Por qué digo primeramente la familia? Porque es la familia. O sea, somos nosotros que vamos a decidir humanamente, gloria a Dios, de que vamos a darle el primer lugar a nuestro Dios. Somos nosotros, de iniciativa propia de nosotros. Pero no es que Dios va a exigirlo. Verá, andar a la Biblia, si no, mañana no comes. O si no, andar a la Biblia, si no, mañana no te doy sol. No es así. Nuestro Dios es amoroso. Y por lo tanto, es de que tenemos nosotros que buscar, aleluya, ese momento para estar con la familia. Aleluya. Vea lo que dice en Marcos 14:38. Marcos 14:38, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios a veces nos habla también, hermanos. Gloria a Dios. Marcos capítulo 14, versículo 38, dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primero, nos pide unas cosas, o sea, dos cosas fundamentales. Y esto estoy hablando del hogar cristiano. Primero, velad. ¿Qué es lo que vamos a velar o a velar? Velar es buscar cómo está mi familia, cómo está el fundamento cristiano, tanto mío como de la familia. Y orad, ¿por qué orad? Porque es necesario orar. Recordemos de que la oración, como he leído, ¿verdad? Algunos mensajes que dice que uno de ellos, que la oración es la llave, oiga bien, es la llave para que Dios derrame bendiciones. Y así es. Es la llave la que o sea, la oración es la llave porque con la oración nosotros vamos a recibir bendiciones de Dios. Ahora, si nosotros no pedimos a nuestro Padre Celestial, ¿a quién más le vamos a pedir? Decía, no me acuerdo si fue David que decía, ¿a quién iré si no a ti? Uno de los apóstoles creo que fue que dijo. Entonces, ¿a quién iremos si no a ti? Tú tienes palabra de vida. Y lo mismo pasa en el hogar cristiano. Si nosotros como reconocedores del amor, de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios, tenemos que orar. Mire que a veces, y se me viene a la mente, gloria a Dios, en este preciso momento, de que familias y cristianas no les dan gracias a Dios por el alimento
cuando van a comer. Y eso no, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos de dar gracias en todo, sea bueno, sea malo, pero en lo que respecta a la alimentación, nosotros, mire que el Señor bendijo los alimentos, el Señor bendijo los panes. ¿Y qué pasó? Allí comieron, primeramente, dice, 5,000 personas. Ya, Dios multiplicó el pan, o el Señor multiplicó el pan. Entonces, lo mismo puede hacer en nuestro hogar también. Si oramos y le pedimos a Él de que bendigas a la hora de comer. Mire que a veces hasta hay alimentos, gloria a Dios, donde los cae pesado. Pero la pregunta es, o la interrogación es, ¿usted le pidió a Dios que bendiciera ese alimento? Ahí nomás respóndese usted misma, o usted mismo, gloria a Dios. Sigue diciendo, para que no entréis en tentación. Mire que es requisito, o sea, para que no entremos en tentación, tenemos que orar, velar y orar, para que no entremos en tentación. Porque eso es, vea, tenemos primeramente el fundamento en Cristo Jesús, pero ese fundamento, aunque es de roca, nosotros nos apartamos porque la roca no se puede mover. Entonces, pero nosotros nos apartamos de la roca. Y cuando nos apartamos de la roca, es que venimos a encontrar problemas dentro de nuestro hogar. O ya sea, bueno, por la mayoría son los esposos, ¿verdad? Los que dan problemas, la mayoría. Las esposas, pues también poco, pero en sí son más los esposos que las esposas. Entonces, dice, sigue siendo la palabra de Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu, este espíritu de nosotros, él anhela estar en contacto con su Creador. Porque ya, como dice el apóstol Pablo, nosotros ya nuestro corazón, todo nuestro ser, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu, gloria a Dios, Él desea, él desea alimentarse con la palabra de Dios. Él desea que el corazón, la mente, ore a su Creador. Entonces, es necesario, gloria a Dios, tener esta necesidad de buscar cómo alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, pero la carne es débil. Ahora, hay algo, que si la carne, dice Jesús, que la carne es débil, sí. Y usted va a decir, porque hay muchos que se agarran de que sí, es que la carne es débil cuando cometen errores muy graves. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a decir el ejemplo de la base, de la zapata que le llaman. Como no está bien compactado, gloria a Dios, no estamos bien compenetrados en lo espiritual, no estamos bien allí, como dicen, metidos de lleno con el Espíritu Santo de Dios. Allí está el problema. No hay una seguridad espiritual. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos, ¿verdad? Estamos bien fundamentados. O sea, vemos las cosas espiritualmente, no carnalmente como con ojos carnales, no. Porque déjeme decirle de que a veces usted sale a la calle, gloria a Dios, y algún problema o algo que mire los ojos, porque hoy por hoy vemos en las calles, vemos algo pues que las jovencitas, ya no digamos las ancianas, digo yo, con chores, enseñando las celulites ahí, las hermanas, ¿verdad? O las señoras así que no conocen al Señor. Y entonces, todas esas cosas ahí no se puede, ¿verdad? Entonces, por eso que dice el Señor, pero la carne es débil. Entonces, hay maneras
espirituales. O sea, si uno quiere, gloria a Dios, darle siempre la honra y la gloria a Dios o al Señor, hay distintas maneras. Porque si uno mira una tentación, ¿qué es lo que dice? Que tenemos que apartarnos del mal. O sea, si, por decir algo, si viene una mujer ahí atractiva, toda sexy, oye, y voy así a encontrarme con ella, yo digo, mejor Señor, oye, ¿y ese diablo qué pasa? Mejor me aparto, gloria a Dios. Entonces, ese es el momento de donde usted le va a dar, gloria a Dios, el, el sentido espiritual a su vida espiritual. Porque es la vida, gloria a Dios. Oiga que dice que la carne es débil, pero también si nosotros dejamos que la carne sea débil. O sea, si nosotros lo dejamos de ir por la parte carnal, por decirlo así. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener esa base, tenemos que estar bien, oiga bien, pero bien compenetrado con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, que Él administre. Vea que qué lindo es cuando uno sale de su hogar y le dice, Señor, yo por lo menos uso eso, versículo, ¿verdad? Que lo decimos en la iglesia, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Entonces, Él los va guardando. Allí cualquier cosa, todo lo malo, el Señor lo aparta. Pero porque vamos con aquella mente y también una cosa que yo ponga en práctica. Y es para la honra y gloria del Señor. No quiero decir tampoco que soy un santo, no soy un santo porque soy humano y soy pecador también. Pero es lindo cuando uno sale de su casa, a menos que tenga con alguien que conversar en el camino, pues así sanamente, pues ni modo. Pero es lindo, yo cuando por lo menos salgo de la casa, desde que salgo ya traigo una alabanza, voy cantando alabanza, a veces alabanzas de oración y así. Vea, eso a uno le ayuda, o el Espíritu Santo le ayuda a uno a compenetrarse, a no ver tentaciones del enemigo, sino solamente santificación para el Espíritu Santo, para el Espíritu de uno. Entonces, de nosotros depende, porque nosotros, para el Señor, nosotros somos, como dicen, algo precioso. Y por lo tanto, Él los cuida, pero también tenemos que cuidarnos nosotros también. Así que, gloria a Dios. Más bien, oiga bien, más bien, tales valores lavarán o llevarán a los hijos a ceder aún más ante las presiones del pecado y la sociedad humana. Entonces, sí, es lo que hablaba. Si dentro del marco, el hogar cristiano, no buscamos ese fundamento familiar, ese fundamento en el cual, como repito, la roca es Cristo, decía que vamos a tener unos cristianos débiles, no fuertes. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los valores, o sea, los valores que cristianos se pierden. Y entonces le estamos inculcando a nuestros hijos valores que ellos mismos van a tomarlos, gloria a Dios, y entonces se van a meter, oiga bien, a las presiones, gloria a Dios, a las presiones de el mundo, a las presiones del pecado. Entonces, es por eso que miramos nosotros la sociedad, y vuelvo a repetir aún, hogares cristianos, aleluya, donde venimos y miramos, ve, y aquel joven no era, no es del hermano tal, del hermano pastor tal, o del hermano líder de la iglesia tal. Hermano, por favor. Entonces, más bien, entonces, esos valores, nosotros cuando no le damos el valor cristiano en nuestro hogar a Jesucristo, no lo tomamos como algo
los ayuda a permanecer, a crecer, a ver las cosas de una manera espiritual y no de una manera carnal. Porque óigame, aquí cuando nosotros estamos, gloria a Dios, buscando el anhelo, adorando al Señor, entonces estamos nosotros viendo, nuestros hijos miran de que estamos dándole un ejemplo. Porque por lo menos la hija le dice al padre, papá, yo sé que vos sos buen cristiano. Y los hijos, óigame, van agarrando una confianza. Porque como dice el apóstol, gloria a Dios Pablo, nosotros somos cartas leídas ante el mundo, pero también en el mismo hogar, allí mismo nosotros somos leídos. Porque ¿qué es lo que le puede decir una esposa al marido, gloria a Dios, en el cual no anda directamente en rectitud con el Señor? Vos andás vestido de oveja, así, y ya he oído esas frases en algunos hogares. Vos andás vestido de oveja, porque vos no sos ni cristiano, pero tenés más de mundo o de mundano que de cristiano. Entonces, nosotros mismos, oiga, nosotros los padres, nosotros los que damos el ejemplo en el hogar, ahí malas palabras de vez en cuando. Ahí, ese, como decía la lectura anteriormente, que debemos de dejar la ira, el enojo. Y todas esas consecuencias, estamos inculcando un valor de que el joven y aún el niño se ve de que si esta criatura o este niño ya que va desarrollando sus conocimientos, su intelectualidad, sus pensamientos, él va viendo las cosas de otra manera. No lo va viendo, gloria a Dios, espiritualmente, sino carnalmente, como se puede decir. Pero cuando el Padre, gloria a Dios, está dando el ejemplo en que en realidad, aleluya, es el ejemplo cristiano, como en realidad se puede decir, allí viven los cristianos, fulano y sutano. Y los hijos, por favor, dejan algo o sea, el padre, y aun cuando el padre ya no está fuera de su casa, él se va con una confianza, porque ya está, deja a su esposa, a sus hijos, gloria a Dios, primeramente bendecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sabe que la mujer, no estando él, pero la mujer se mete a la autoridad de Dios, se mete a la autoridad de Dios. Es cierto que, bueno, es que también a la autoridad del marido, sí, está bien, pero primeramente, como esa es la palabra de Dios, primeramente la cabeza del hombre es Dios y el hombre la cabeza de la mujer. Entonces, ahí venimos en escala para abajo. Entonces, no estando la mujer, gloria a Dios, venimos y nuestros hijos, como decía, los estamos echando al pecado y a la sociedad mundana. Y entonces no queremos nosotros, gloria a Dios, eso en el hogar cristiano, que sucedan esos percances espirituales. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí voy a dejar esta enseñanza que haríamos en el tercer punto, que lo he subtitulado: la familia debe compartir el proceso de enseñanza y aprendizaje, como tercer punto. Así que voy a orar para dejar, verdad, gloria a Dios, finalizar este programa. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, oh Dios de la gloria. Gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios, yo sé que has administrado este programa, Señor. Oh Dios, que la honra y la gloria sea para ti, mi Dios. Señor, estoy bendiciendo siempre, mi Dios, a mis hermanos, oh Dios, a los radioescuchas, Señor amado. Señor, que este consejo, mi Dios,
se ponga en práctica en sus hogares, mi Dios de la gloria. Oh Señor, todo sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, será verdad hasta el día, gloria a Dios, viernes, si Dios permite, ¿verdad? Y que estemos aquí de regreso. Recuerde que vamos con el tercer punto, apenas vamos, el viernes comenzaríamos el tercer punto. Así que el Señor los bendiga y será hasta entonces, ¿verdad? Le habló para ustedes su hermano Carlos Mendieta Sánchez con el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Bendiciones. Esta es La Voz Evangélica, transmitiendo desde Ciuna, región autónoma de la costa caribe nicaragüense, en 92.5 FM. Nuestro propósito es llevar la palabra de Dios a toda persona, cumpliendo la gran comisión. Radio La Voz Evangélica, transmitiendo para ti.